Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. La sesión de hoy día corresponde a la finalización del producto visual número 2. En el caso del día de hoy, vamos a ver las instrucciones de este producto visual número 2. Bueno, acá están los objetivos fundamentales que empleamos del programa de estudio, que es profundizar en el conocimiento de las principales manifestaciones de las artes visuales en Chile durante las últimas décadas. En este caso nosotros estamos viendo muralismo y aprender sobre estos lenguajes artísticos eh, a través de la investigación sobre sus principales precursores. En este caso nosotros estamos viendo precursores chilenos, los contextos culturales que los llevan a hacer estos murales, sus técnicas, los materiales, y obviamente que ustedes también van a expresarse a través de ellos, a través de la realización de un proyecto de mural. Esta retroalimentación que les voy a indicar acá es la que viene también en su instructivo de trabajo. Les quiero decir que se enviaron muy poquititas evidencias. Hasta el día de ayer recogí evidencias y en el cuarto medio A 13 de 35 enviaron y en el cuarto medio B 5 de 35. Así que por favor, en la medida de lo posible, cuando vayan concluyendo sus trabajos, termínenla. Ahora, si pueden enviar evidencias del dibujo que han hecho en el proceso, porque a lo mejor lo tienen, pero no lo han enviado, háganlo. En cuanto a los que enviaron, pude observar excelentes ideas de las composiciones que ustedes representaron acerca del tema país de actualidad, que es el COVID-19, y en algunos casos el estallido social, que es lo que ustedes me propusieron en la clase anterior. Ambos muestran la desigualdad social en varios ámbitos de economía, de educación, de salud. Algunos incluso mezclaron ambas realidades, ¿no es cierto? Las mezclaron en un dibujo. En algunas composiciones me di cuenta que falta agregar un fondo creativo, porque está vacío. Se pueden agregar elementos concretos que se relacionen con el propósito expresivo de la obra, que es la idea central. Pueden rellenar con líneas o formas decorativas, pero la idea no es llegar al último recurso, que es rellenar solamente con un color. Recordar además que la obra debe tener características de uno de los artistas muralistas elegidos. Eso venía en la instrucción de la sesión 1. Y tiene que ser muy evidente en cuanto a qué, en cuanto a las representaciones de las figuras humanas, las representaciones de elementos del contenido, la valorización de las líneas, y hay algunos que utilizan las líneas muy gruesas, y el empleo de colores, el uso de luces y sombras, por ejemplo, podrían ser las texturas también, si se utilizan, entre otras más. Y luego que ya tienen eso solucionado, hay que corregir las líneas del dibujo antes de comenzar a pintar, porque en algunos casos me enviaron el dibujo como boceto y el dibujo se tenía que enviar más elaborado. Entonces hay que definir las líneas. Para aquellos estudiantes que no han revisado todavía los videos de los muralistas nacionales, tienen que hacerlo para poder observar y apreciar el contenido de sus obras. ¿En cuanto a qué? En cuanto al tema, el contexto, en cuanto a lo artístico, que viene incluyendo la creatividad de él, y la estética de las obras. Lo mismo que dijimos anteriormente, los colores, las formas, las líneas, las texturas. Y luego ustedes debían responder las preguntas que aparecen en el instructivo de la sesión 1.
que son las preguntas que se relacionan con esto, con el tema, con lo artístico y con lo estético. ¿Por qué es necesario que las respondan? Porque ustedes se tienen que inspirar en como en el estilo del artista. Ya, como actividad de desarrollo, les recuerdo entonces que deben agregar un fondo creativo a la obra, si aún no lo han hecho. Pueden ser elementos que complementen la idea, como les dije anteriormente, o líneas decorativas. En este caso, lo que hizo la alumna fue incorporar elementos que de alguna manera hablaban sobre el propósito expresivo de su obra. Porque aquí en una parte ella pone simbolismos del virus, del COVID. Acá está el mundo, que es una pandemia mundial, ¿no es cierto? Y en el caso de acá, pone ella aves, porque el COVID nos lleva a estar en un confinamiento. Ahí aparece la niña con mascarilla, y luego las aves la llevan como hacia la libertad, las ansias de querer como liberarse de esta crisis. Y acá como sugerencia yo le di a la alumna le pedí que, por ejemplo, para poder incorporar estos elementos que están detrás, en este caso las aves podrían sujetar parte de sus cabellos para incitarla a llevarla a la libertad. Después deben realizar algunas modificaciones a la obra para que sea un ejemplo representativo del estilo del artista muralista que ustedes eligieron. Por lo tanto, hay que caracterizar la manera de representar las figuras humanas, en este caso como aparece acá, o los elementos simbólicos o los elementos decorativos, como dije también, los rasgos particulares de las figuras humanas, las líneas, los simbolismos. Y acá esta alumna tiene la influencia de la Brigada Ramona Parra, en donde la Brigada Ramona Parra es muy particular, los rasgos que tienen las figuras humanas, tienen muchas divisiones también de planos para después ir distribuyendo los colores. Y en ese caso ella lo hizo muy bien en la representación que tenemos acá. Aquí hay una mezcla entre esta crisis sanitaria por el COVID y la explosión social. Acá esta alumna empleó como influencia Inti Castro y la dupla Islab. Aquí podemos apreciar, por eso que lo encerré en un óvalo aquí rojito, para que ustedes puedan apreciar que ahí incorporó un elemento, un simbolismo que es muy significativo en la obra de Inti, esta representación de estas momias. Y ahí está, metida entre medio. Bueno, y también tiene influencia de Islab, que ellos ocupan bastante también simbolismo y elementos en su obra. Incluso también podría tener una influencia de Daci Fernández, que es el artista que trabaja muy realista por la representación que hizo acá de las manos. Hay una mezcla. Acá esta alumna empleó como influencia a la dupla Islab. Ellos hacen bastantes representaciones de elementos naturales también dentro de su obra, lo incorporan harto en el entorno. Entonces acá, en la representación que hace ella, también emplea elementos naturales. Lo que sí le pediría es que incorporara mucho texturas. Ellos trabajan bastante con texturas. Entonces esas texturas se podrían ir incorporando en estos mismos elementos naturales.
como aparecen acá, ¿ven? Como ese plumaje del búho. Y acá este alumno, la influencia es de Dacic Fernández. Y él estuvo, supongo que le estuvo viendo muchos sus videos, y la idea de su obra la sacó de este tipo de representaciones que hace de la figura humana, donde la figura humana se está como disgregando, se está como desintegrando con el color, y lo mismo trató de hacer acá. Lo que sí le pediría a este alumno es que reforzara más el color de fondo, que está muy suavecito. Por lo tanto, para que se acentúe más la figura central de la obra, es importante que también se oscurezca el fondo, este cielo. A lo mejor ese cielo podría también llevar una degradación, porque él trabajó harta con degradación. Podría ir, por ejemplo, de un violeta hacia un celeste, y ahí entre medio se pueden ir mezclando los otros colores. Después de la influencia del artista, es importante corregir las líneas del dibujo, más definición, y luego proceder a colorear de acuerdo a los matices, a los tonos de colores, al empleo de luces y sombras que utiliza cada uno de estos artistas muralistas. Por ejemplo, Dacic Fernández, él es muy realista, por lo tanto él utiliza variedades de matices y tonos de colores. Acá yo elegí esta obra para que ustedes también vean las variedades de tonos que utiliza cuando trabaja en blanco y negro. Así también le da a él, con estas variedades de tonalidades, desde blanco hasta negro, pasando por grises intermedios, da este aspecto de realista. Miren cómo trabajan los pliegues también de la piel. Hay degradaciones entre medio, los pliegues también de la ropa. En el caso de los que se inspiran en la brigada Ramona Parra, trabajan mucho los colores intensos. Y acá no es como Dacic Fernández, aquí no existe como una degradación como intermedia de colores, sino que son colores puros. Y las degradaciones las va incorporando, pero en los dibujos que van fragmentados. Por ejemplo, acá, en este caso, está separado el cabello del personaje, y en cada mechón va incorporando un tono distinto hasta llegar al más claro. Y generalmente hace eso en las representaciones de las figuras, si ustedes se fijan ahí en el ave. Aunque aquí aparece una mano y ahí también se ve una degradación, pero es muy suave. Va trabajando más que nada en fragmentos, y en cada fragmento va incorporando un tono. Acá es más, en la manta del indígena, aquí también fue incorporando una degradación, pero la degradación más marcada. Ustedes se fijan, se nota la línea. Y trabaja con mucha intensidad de color, y el trabajo de la línea es una línea gruesa, muy definida, gruesa. Y eso hace que el color se vea más intenso todavía. Mientras más gruesa la línea, más intenso el color. Y en el caso de Icelab, ellos también trabajan con muchas variedades de tonos y matices de colores, mucho colorido. Incorporan degradaciones también, pero lo más importante en ello es el trabajo de las texturas. Aquí, por ejemplo, estas texturas las podrían hacer con plumón, y el fondo trabajarlo con lápices de colores, o el fondo trabajarlo con témpera. Acá en el caso de la brigada Ramona Parra se puede trabajar esto con lápiz pastel, o trabajarlo con lápices de colores, o trabajarlo con témpera.
Y en el caso de Dasic Fernández, aquí está especial para trabajarlo con lápices de colores, que pueden ir trabajando por capa y van mezclando matices de colores entre medio. Con la témpera de repente cuesta mucho, porque la témpera, como se va secando rápido, va dejando marquitas. Lo mismo a lo mejor haría el acrílico, aquí a lo mejor tal vez si alguien quiere pintura podría ser acuarela, como una mezcla, podrían incluso mezclar como entre acuarela mezcla con lápices de palo. Y por último tenemos la influencia de los colores del Inti Castro, en donde él trabaja con variedades de matices, muchos matices. Él sí que trabaja con muchos matices y tonalidades. Por ejemplo, acá tenemos amarillo mezclado con blanco, puede ser con piel, pasando por el naranja, un poco de azul, algo de violeta, marrón, negro. Trabaja con muchos matices de colores para poder otorgar un aspecto más, como con más colorido al trabajo de luz y sombra. Las sombras no se hacen solamente con el negro, sino que va incorporando muchos tonos y matices de colores. Él sí que trabaja con variedades de matices de colores. Aquí este estaría ideal para trabajarlo, por ejemplo, con lápiz pastel brazo. Podría ser también con acrílico. Bueno, con los lápices de colores también, pero hay que trabajar con hartas capas una encima de la otra para que se vaya viendo más intenso el color. Y el material que ustedes pueden emplear, como les fui mencionando anteriormente, es material de libre elección y de acuerdo a lo que ustedes tengan en casa. Incluso es más, podrían incursionar con elementos de comida, por ejemplo, el pigmento del café, el té, verduras como la betarraga. Es como bien intenso para poder trabajar, si es que quisieran. Y pueden mezclar las técnicas, pero hay que tener cuidado con mezclar las técnicas. Por ejemplo, si van a trabajar con pastel graso, no es recomendable que trabajen en una parte con plumones de color, porque no se va a ver integrado, se va a ver separado. Y luego que terminan este trabajo, deben escribir un argumento que explique lo que quisieron comunicar en esta obra artística, explicar su contenido visual. Y dentro del argumento, lo más importante es explicar cuál es el propósito expresivo de la obra. Cuando hablamos del propósito expresivo de la obra, hablamos que tenemos que explicar la idea central. También dentro del argumento me deben describir el aspecto estético. Y cuando hablamos de aspecto estético, hablamos de representación de figuras humanas o de los elementos, el uso de las líneas, el empleo de los matices y tonos de colores, las luces, las sombras, las texturas. Y este argumento que ustedes van a escribir acerca de la obra, lo pueden escribir en su cuaderno o en un documento Word. Hay hartos que me han enviado en un documento Word. Cuando finalizan ese argumento, en ese mismo documento o en el cuaderno me deben responder las preguntas de cierre, que son dos. ¿Qué aspectos de tu obra se asemejan a la obra del artista muralista elegido? Ahí ya mencionamos hartos aspectos, mencionamos aspectos de la temática, del contexto, de la parte estética. Y por último, ¿es complejo para ti o se hace fácil expresarte visualmente? Y ahí ustedes tienen que justificar su respuesta. Una vez que finalizan esa parte, todas las evidencias, que es la obra terminada, el argumento de la obra y las preguntas de cierre, me las deben enviar al correo, indicando en asunto nombre, apellido, curso y sesión 2.
y respetar en lo posible la fecha de entrega. A pesar de que ahí decía semana del 15 al 19, la fecha de entrega va a ser el lunes 22 para que puedan culminar bien el trabajo. Así que los invito a trabajar, chiquillos, y que en lo posible me vayan enviando las evidencias una vez que finalice. Me despido y muchos saludos para su familia. Que estén bien, cuídense.